19 de marzo de 2025, la Fiscalía de Estambul ordena arrestar a Ekrem İmamoğlu, el alcalde de la ciudad y principal rival político del presidente Erdogan de cara a las próximas elecciones. Una decisión más de la política turca. Pero ahora mirad lo que pasó en las horas siguientes, porque es la pregunta que nos vamos a hacer en este vídeo. La moneda turca, la lira, se desplomó un 10% frente al dólar en cuestión de horas. El Banco Central tuvo que salir a quemar más de 50.000 millones de dólares de sus reservas para frenar la caída y subir los tipos de interés de golpe. Una sola decisión política, el arresto de un rival, le costó al país una fortuna en cuestión de días. Procesad bien lo que esto significa, porque es la contradicción que define a la Turquía de hoy. Por un lado tenemos un país que se comporta como una gran potencia mundial. Tiene tropas en varios países, controla una de las puertas marítimas más importantes del planeta, vende armas a 30 naciones y le planta cara a Israel y a Rusia de tú a tú. Pero por otro lado, esa misma potencia tiene una economía tan frágil que el simple arresto de un político local le hace tambalear. Y esa es la pregunta del vídeo de hoy: ¿cómo un país puede actuar como una superpotencia montada sobre una economía que no puede pagar? Pues porque hay una enorme grieta entre lo que Turquía aparenta ser y lo que sus cuentas le permiten ser. Y en este vídeo lo vamos a ver. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Empecemos por el escaparate, por la cara poderosa de Turquía, que es real y bastante impresionante, sobre todo para un país que no está ni entre las 15 mayores economías del mundo. Primero, la geografía, que es su gran as bajo la manga. Turquía controla los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, es decir, el único paso marítimo que conecta el Mar Negro con el Mediterráneo, y de ahí con el resto del mundo. Por ese embudo tienen que pasar sí o sí los barcos rusos, ucranianos y en general de todos los países que están en el Mar Negro. Cuando estalló la guerra de Ucrania en 2022, Turquía cerró ese paso a los buques de guerra y de repente todo el mundo recordó que Ankara tiene la mano en una de las llaves estratégicas del planeta. Y Turquía ha aprendido a convertir esa geografía en dinero y poder de negociación. El ejemplo más claro es el de los refugiados. Turquía es la puerta de paso de millones de personas que huyen de Oriente Medio hacia Europa. ¿Y qué hizo Ankara con esa baza? En 2016 firmó un acuerdo con la Unión Europea por el que recibió 6.000 millones de euros a cambio de contener esos flujos migratorios en su territorio. Es decir, Turquía cobró por hacer de muro de contención de Europa. Convirtió su posición geográfica en un cheque. Es el patrón que repite una y otra vez: estar en el sitio justo y cobrar peaje por ello, ya sea en barcos, en refugiados o en influencia diplomática. Pero eso no es lo único que explica el poder de Turquía. Después de eso tenemos el músculo militar. Turquía tiene bases y tropas en Siria, en Somalia o Qatar. Ha intervenido en media docena de conflictos y se ha convertido en una potencia de la industria armamentística, sobre todo con sus drones, los famosos Bayraktar, que ha vendido a más de 30 países y que cambiaron el curso de varias guerras recientes. Y por último tenemos la ambición diplomática. Turquía medió entre Rusia y Ucrania para sacar el grano del Mar Negro. Apoyó a la oposición que acabó tumbando al régimen de Assad en Siria en el año 2024, lo que le dio una posición de privilegio en la reconstrucción del país. Y ha escalado su enfrentamiento con Israel hasta el punto de emitir órdenes de arresto contra los altos cargos israelíes, incluyendo a Benjamin Netanyahu. Vamos, que Turquía juega en la mesa de los grandes, hace cosas que normalmente solo hacen las grandes potencias y lo hace además con una ambición y una habilidad que han convertido a Erdogan en un actor al que hay que tener en cuenta en cualquier conflicto de la región. Muy impresionante, sí, pero todo esto cuesta dinero, mucho dinero. Y aquí es donde la película se complica, porque debajo de ese escaparate de potencia hay una economía atrapada. Ahora viene la parte contradictoria. Detrás de la fachada de la gran potencia, Turquía vive metida en lo que podríamos llamar una jaula de dependencias de la que no puede salir, por mucho que su discurso presuma de autonomía total. En primer lugar, tenemos la energía. Turquía no tiene apenas petróleo ni gas propios, importa prácticamente toda la energía que consume.
Y atentos al dato porque revela muchas cosas. Cerca del 45% del gas que quema Turquía viene de Rusia. Es decir, el mismo país que presume de plantarle cara a Rusia en Ucrania cerrando el Bósforo, depende de Rusia para encender la calefacción y mantener sus fábricas funcionando. No puede romper del todo con Moscú, aunque quiera, porque Moscú le da energía. En segundo lugar tenemos los mercados para vender. ¿A quién le vende Turquía sus productos industriales, sus coches, sus textiles o sus electrodomésticos? A Europa. La Unión Europea absorbe el 41% de todas sus exportaciones. Es decir, el país que coquetea con los BRICS, con China y con el bloque alternativo a Occidente, depende de venderle a esa misma Europa para que su industria sobreviva. Pero aún queda lo más divertido y está dentro de las propias empresas turcas. Durante años, cuando una empresa turca quería financiarse, pedir un préstamo para construir o invertir, se encontraba con que pedirlo en liras era muy caro por los tipos de interés. ¿Qué es lo que hacían? Pedirlo en dólares o en euros, que salía mucho más barato. Es decir, montones de empresas turcas se endeudaron en una moneda extranjera, en dólares, pero sus ingresos, lo que venden dentro de Turquía, lo cobraban en liras. Y ahí está la trampa mortal. Pensadlo con vuestro propio bolsillo, que es como si tuvierais la hipoteca en dólares, pero cobráis en liras. O cualquier otra moneda, si queréis, si sois de Argentina, en pesos argentinos. Mientras la lira se mantiene estable, no pasa nada. Pero el día que la lira se hunde, vuestra deuda en dólares, traducida a liras, se dispara de la noche a la mañana mientras vuestro sueldo queda intacto. Es decir, cada vez que la lira cae, la deuda de miles de empresas turcas se infla de golpe, sin que ganen un céntimo más para pagarla. Y eso puede provocar una cadena de quiebras. Por eso una caída de la lira en Turquía no es solo cara, es potencialmente explosiva. Hay miles de empresas rezando para que la moneda no se desplome porque el día que lo haga, su deuda se vuelve impagable. ¿Veis cómo está funcionando esa jaula? Turquía puede tener toda la ambición del mundo, puede querer ser una potencia independiente que no rinda cuentas con nadie, pero no puede ni encender la luz sin el gas ruso, ni dar de comer a su industria sin el mercado europeo, ni evitar que media economía tiemble cada vez que su moneda se mueva. Es decir, su política exterior, por muy agresiva y soberanista que suene, se mueve siempre dentro de los barrotes de esas dependencias. La retórica dice que hago lo que me dé la gana, pero la realidad dice que hasta que mis proveedores, mis clientes y mi propia moneda me digan, hasta aquí. Y esta tensión entre la ambición y la dependencia se nota, sobre todo en un sitio, en el valor de su moneda, la lira. Y para entender por qué, hay que hablar de una de las teorías económicas más extrañas que ha defendido nunca un líder mundial. Aquí está la parte más entretenida de toda esta historia. Y es una idea tan contraintuitiva que conviene explicarla con calma porque es el origen de buena parte del desastre que tiene Turquía. Empecemos viendo el manual que sigue todo el mundo. Cuando hay mucha inflación, es decir, cuando suben los precios, ¿qué hace cualquier banco central? Subir los tipos de interés. Es decir, encarecer el dinero para que la gente pida menos, gaste menos y al enfriarse el consumo los precios dejen de subir. Es la medicina estándar contra la inflación. La usan en todo el planeta. Pues bien, el presidente Erdogan defiende justo lo contrario. Sostiene que los tipos de interés altos no curan la inflación, sino que la causan. Y que por tanto, para bajar la inflación, lo que hay que hacer es bajar los tipos de interés. Es decir, lo contrario de lo que dice toda la teoría económica y de lo que hace el resto del mundo. ¿Y qué pasó cuando se puso en práctica? Bueno, ya os lo podéis imaginar. Entre 2021 y 2022, con la inflación ya subiendo, Erdogan presionó al Banco Central para bajar los tipos de interés. El resultado, un desastre absoluto. La inflación, en lugar de bajar, se disparó hasta el 83%. Es decir, los precios casi se duplicaron en un año y la lira se hundió perdiendo casi la mitad de su valor. Fue como intentar apagar un incendio echándole gasolina y bueno, el fuego se hizo aún más grande. Y la pregunta es, ¿por qué Erdogan pudo hacer semejante locura? Muy fácil. En un país normal, el Banco Central es independiente y le habría dicho que no. Pero aquí está el kit de la cuestión. En Turquía, tras años de concentración de poder, Erdogan controla el Banco Central.
Cuando un gobernador no aplicaba su teoría, simplemente lo destituía y ponía a otro. Llegó a cambiar de gobernador hasta 3 veces en 2 años. Sin nadie que lo frenara, pudo imponer su idea en un país entero. Y el país entero pagó las consecuencias. Y por eso es tan importante que una función tan aburrida y con poco glamour como ser un banco central independiente es tan importante. La función de un banco central independiente es precisamente poder llevarle la contraria al gobierno cuando éste quiera hacer cualquier locura, como bajar los tipos antes de unas elecciones para que la economía parezca que va bien. Es como el árbitro de un partido. Si el árbitro lo nombra y lo despide uno de los equipos, deja de ser un árbitro. En Turquía, Erdogan es a la vez jugador y dueño del árbitro. Pero eso es su teoría. Por equivocado que fuera, no encontró a nadie dentro del sistema capaz de pararla a tiempo. Y esto explica la razón por la cual la lira turca es una auténtica bomba de relojería. La lira turca reacciona como un sismógrafo a cada movimiento de Erdogan. Pero hay que entender qué ha pasado en la cabeza de los ciudadanos turcos después de años viendo su dinero esfumarse. Imaginad que sois turcos, habéis visto cómo año tras año vuestros ahorros en liras valían cada vez menos. Como lo que costaba 100 liras pasaba a costar 180 en cuestión de meses. ¿Qué hacéis con vuestro dinero para protegerlo? Pues lo que ha hecho medio país. Sacarlo de las liras y meterlo en algo que no se desplome. En dólares, en euros o en oro. Es decir, los turcos han dejado de confiar en ella. En cuanto pueden, cambian sus liras por dólares para no perder dinero. A eso se le llama dolarización y es la prueba de que la confianza en la moneda está rota. Los argentinos estáis teniendo un déjà vu. Y esa desconfianza tiene un efecto todavía más perverso, porque la inflación, una vez que se mete en la cabeza de la gente, se vuelve una profecía que se cumple sola. Cuando todo el mundo da por hecho que el año que viene los precios van a subir un 50%, todo el mundo actúa por adelantado. El comerciante sube hoy los precios anticipándose a lo que costará reponer su mercancía mañana. El trabajador exige una subida de sueldo de un 50% para no perder poder adquisitivo. El casero sube el alquiler. ¿Y qué pasa cuando todos suben los precios a la vez, convencidos de que habrá inflación? Pues que provocarán exactamente la inflación que se temía. La profecía se cumple sola. Y este es el motivo por el que, una vez que la confianza se rompe, domar la inflación es muy difícil, aunque hagas lo correcto. Es decir, aunque el Banco Central suba los tipos como manda el manual, mientras la gente siga esperando que los precios suban, los seguirá subiendo por su cuenta y la inflación se resistirá a bajar. Recuperar la confianza, una vez perdida, lleva años. Y por eso en Turquía, en 2025, todavía los ciudadanos de a pie esperaban una inflación mucho más alta que la que pronosticaban los expertos. La desconfianza, una vez instalada, tiene vida propia. Pero aquí es donde entra en juego la parte más peligrosa del asunto. Cuando la confianza ya está rota, la moneda se vuelve muy sensible a cualquier mala señal. Es decir, como todo el mundo está deseando salir corriendo de la lira al menor susto, cualquier noticia que sugiera que la economía se va a gestionar mal hace que millones de personas corran a comprar dólares a la vez. Y esa estampida hunda aún más el valor de la lira. ¿Y qué señal asusta más a un turco que ya desconfía? Pues una que sugiera que Erdogan va a volver a anteponer su poder político a la salud de la economía. Por eso, el arresto de su rival político en marzo de 2025 hundió la lira un 10% en horas. Es decir, los mercados leyeron ese arresto como un mensaje de el presidente prioriza aplastar a sus rivales por encima de la economía. Y al instante todos corrieron a refugiarse al dólar. Por eso la lira turca funciona como un termómetro político. No solo mide la salud económica del país, mide en tiempo real cuánta confianza queda en que Erdogan vaya a dejar que la economía se gestione con cabeza. Cada vez que el presidente hace algo que huele a interferencia o autoritarismo, el termómetro se dispara y la lira cae. La moneda se ha convertido en el marcador que refleja al minuto el pulso entre la ambición política del presidente y la paciencia de los mercados. No hay que caer en el error y pensar que Turquía es un país arruinado. Es la economía número 17 del mundo. Tiene una industria potente real
un sector turístico que ingresa más de 60.000 millones de euros al año, una posición geográfica que no tiene precio y una población joven. Y lo más importante, ha demostrado que sabe arreglar sus problemas. En 2023, Erdogan puso al frente de la economía a un ministro ortodoxo, Mehmet Şimşek, que volvió a la teoría sensata y subió los tipos de interés al 50% y empezó a domar la inflación. La medicina existe y Turquía, sabe aplicarla. El drama de Turquía es que su fragilidad no es un destino inevitable, no es como la de un país pobre sin recursos, es una fragilidad que es autoinfligida. El problema no es que Turquía no sepa cómo estabilizar su economía, lo sabe de sobra. El problema es que una y otra vez el presidente interrumpe la cura en cuanto choca con sus intereses políticos. Pone a un ministro sensato a arreglar las cuentas, pero en cuanto necesita ganar unas elecciones, sube los sueldos a lo loco. O en cuanto quiere aplastar a un rival, lo arresta, aunque eso cueste 50.000 millones de euros en reservas. Es decir, Turquía tiene un pie en el acelerador de la sensatez económica y otro en el freno de la ambición política. Y es el presidente quien decide cuál pisa según lo que le convenga ese día. Y esa ambición de gran potencia que vimos al principio del vídeo cuesta una fortuna. Las bases militares, la reconstrucción de Siria, la carrera armamentística y, para colmo, la joya de esa ambición, su industria de drones y aviones depende de tecnología occidental y de piezas que le venden sus aliados de la OTAN. Es decir, cada vez que Turquía se pelea con Occidente para parecer más independiente, pone en riesgo la tecnología que necesita para fabricar las armas que le hacen parecer una potencia. Se muerde la cola, vamos. Así que la pregunta del principio se responde sola. ¿Turquía puede seguir comportándose como una gran potencia durante un tiempo? Sí, pero cada decisión política que asusta a los mercados le sale muy cara. Le quema reservas, le hunde la moneda y le acerca un poco más al límite. No está fingiendo ser una potencia, tiene músculo de verdad, pero lo está sosteniendo sobre unos cimientos que ella misma agrieta cada vez que el presidente, hace de las suyas. Y la verdadera pregunta no es si Turquía puede ser una gran potencia, sino durante cuánto tiempo puede permitirse pagar la factura de pretenderlo, mientras siga saboteándose a sí mismo cada vez que le conviene políticamente. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Erdogan algún día bajará su orgullo, como queráis llamarlo, y dejará gestionar a la economía con cabeza? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.